Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta conferencia híbrida organizada por el Instituto Mexicano de Técnicos en Pinturas y Tintas, sección Monterrey. Agradecemos el patrocinio de la compañía Chemours y Chemic. Agradecemos también la asistencia de Felipe Loera, ponente de esta noche, David Marcos, director comercial de Chemic, y el licenciado Janicho Rodríguez, presidente del Instituto Mexicano de Técnicos en Pinturas y Tintas, sección Monterrey, y colaborador de Pinturas La Sultana. Esta noche tenemos como tema en la conferencia tus metas de sustentabilidad con la ayuda del titanio de Chemours, presentada por Felipe Loera, gerente técnico para América Latina, quien se incorporó a Chemours en septiembre del 2014. Tiene experiencia en cargos técnicos y comerciales tanto en Latinoamérica como en Norteamérica. 3 años como consultor técnico para Norteamérica en Estados Unidos. Es ingeniero químico de la Universidad de Anáhuac en la Ciudad de México y actualmente cursa un MBA en la Universidad de Illinois. Dejo con ustedes a Felipe Loera, ponente de esta noche. Muchas gracias. Claro que sí, gracias. Gracias a todos por el tiempo. Bueno, el día de hoy vamos a platicarles un poquito sobre metodologías de sustentabilidad y cómo las utilizamos nosotros en Chemours para lograr nuestros objetivos a nivel corporativo y cómo estas metodologías de sustentabilidad les pueden ayudar a ustedes también como fabricantes en sus objetivos corporativos. Ok, bueno, la agenda de la presentación. Vamos a hablar un poquito sobre cuál es el contexto global, lo que nos hace pensar en largo plazo, lo que nos hace tomar decisiones que cambian el rumbo de la corporación y cómo esas decisiones también van alineadas a las necesidades y a las demandas del consumidor moderno. Vamos a hablar un poquito de los objetivos de la Organización de las Naciones Unidas y cómo nosotros en Chemours estamos alineados a estos objetivos globales. Vamos a compartir un par de metodologías que utilizamos, que son metodologías estandarizadas para el análisis de la huella de carbono de nuestros productos. Y finalmente vamos a compartirles un par de estudios de caso con productos de dióxido de titanio de Chemours. Bueno, primero que nada, no es para nadie algo que no conozcamos el hecho de que cada vez más vemos nosotros noticias, vemos nosotros situaciones, eventos cada vez más catastróficos, cada vez más frecuentes y de cada vez mayor impacto. Todo esto como resultado, obviamente, de lo que todos conocemos, que es el cambio climático. Entonces, el cambio climático es una realidad a la cual no podemos simplemente cerrar los ojos. Tenemos que, obviamente, como individuos y como empresas, tomar decisiones que vayan en pos de reducir lo más que podamos los efectos del cambio climático. Lamentablemente, muchos de esos efectos ya son permanentes porque la falta de acción nos ha llevado a donde estamos, pero sí es una realidad que las acciones que tomemos de aquí en adelante pueden ayudar a reducir las metas de incrementos de temperatura global en 2 grados centígrados, que es la meta mínima, y en 1.5 grados centígrados por año, que es la meta, digamos, más agresiva. Los consumidores y los usuarios cada vez están más conscientes de este tema, ¿no? Del tema de la sustentabilidad, del tema del cambio climático, y cada vez demandan más soluciones tanto por parte de los gobiernos y de las empresas. Y no nada más eso. Recientes encuestas demuestran que los consumidores a nivel general no nada más están cada vez más al tanto del impacto que tiene el calentamiento global y el cambio climático. También saben que estos efectos que el cambio climático tiene efectos directos que les pueden afectar a ellos, y cada vez más existe una disposición por parte de los consumidores a tomar acciones que pueden ser pequeñas o pueden ser grandes, ¿no? Pueden ser desde reducir moderadamente el consumo de energía eléctrica, pero el punto aquí es que los consumidores cada vez están más dispuestos a tomar acciones ellos que puedan mejorar o que puedan reducir el impacto en el planeta. Y con más razón, los consumidores esperan que las empresas en general y las industrias y los gobiernos tomen acciones cada vez más drásticas al respecto. Nosotros, para poder tomar acción al respecto, necesitamos estar alineados a un marco global. Claro, podríamos tomar acciones
que mejoraran o que redujeran el impacto ambiental de la empresa. Pero es una realidad que tenemos que estar alineados a un marco global. Esto que ven aquí es el marco de la Organización de las Naciones Unidas. Es un marco que tiene distintos pilares. Como pueden ver, la ONU visualiza el desarrollo sostenible no nada más como algo ecológico, sino que tiene impacto en las personas, tiene impacto, por ejemplo, en la igualdad de género, tiene impacto en la educación, tiene impacto en la reducción de la utilización de materiales, obviamente acción climática. Como pueden ver, son muchas dimensiones de un mismo problema, que es el desarrollo sostenible a nivel global. Entonces, teniendo esto en mente, este marco global que establece la ONU ya hace varios años, nosotros adoptamos medidas y tomamos decisiones que estén alineadas a este marco y a esta metodología global. Nosotros en Chemours estamos trabajando para convertirnos, aspiramos a ser la empresa de titanio más sustentable del mundo. Obviamente es una visión muy ambiciosa y muy agresiva, pero sabemos que esto es bueno para las personas, sabemos que es bueno para el planeta y lo que es bueno para las personas y para el planeta siempre va a ser buen negocio. Entonces nosotros tenemos estas metas que son realmente agresivas. Tenemos 3 pilares dentro de los cuales pretendemos lograr estas metas. Primero que nada, al interior de nuestras puertas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, obviamente reducción de emisiones, en primer lugar, reducción de desechos, evidentemente, y dentro de nuestros procesos siempre buscar la manera de eficientarlos de tal suerte que el impacto ambiental de los procesos al interior de nuestras puertas sea el menor cada vez más. Con nuestros clientes, nuestros nuevos grados, nuestras nuevas ofertas siempre van a estar alineadas a la sustentabilidad. Ya no va a ser un tema opcional, sino que todos nuestros nuevos desarrollos van a estar cada vez más alineados a los objetivos de desarrollo sustentable que les mostré en la diapositiva anterior. Entonces, ya no nada más es cuestión de crear productos que mejoren el desempeño, sino aparte de eso, ya van a ser productos que estén alineados de una u otra manera a los objetivos globales de desarrollo sostenible. Y finalmente, Chemours, al ser un jugador global y al ser un jugador grande en la industria, no nada más de recubrimientos, pinturas y plásticos, sino de la industria química en general, tenemos también la responsabilidad de interactuar con otras partes de la industria química para poder lograr que la industria como un todo también camine hacia una mayor sustentabilidad. Entonces también es responsabilidad de Chemours, como un jugador importante, colaborar con otros jugadores de la industria química para lograr esto. Una breve línea de tiempo de en dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Desde un poquito antes de 2022, 2020 quizás, que se empezaron a tomar ya decisiones mucho más estratégicas y mucho más medibles para mejorar, reducir el impacto ambiental de la empresa como tal. Se han ido tomando distintas decisiones y se han ido incorporando distintas cosas a nuestro camino, ¿no? Desde acciones pequeñas, como por ejemplo minimizar la cantidad de cartón en nuestros embalajes, o quizás hacer transición a montacargas eléctricos, que pueden ser acciones pequeñas pero que van teniendo cierta contribución, hasta objetivos un poquito ya más agresivos, como por ejemplo reciclar el 75% de los materiales, reducir el 20% de la energía en toda nuestra tecnología del proceso y, por ejemplo, 0 emisiones netas, ¿no? Nuestra meta a 2030 es 0 emisiones, entonces obviamente son metas muy agresivas, pero con las cuales nos sentimos confortables porque estamos trabajando hacia las mismas. Entonces, al final de cuentas, lograr ser una empresa sustentable se compone, ¿no?, de la sumatoria de diversas acciones, que algunas son pequeñas y algunas no tan pequeñas, pero que todo esto está alineado con una mentalidad y con una forma de pensar que es la mentalidad hacia un mundo más sustentable. Vamos a compartirles un poquito acerca de distintas metodologías y distintos marcos de análisis mediante los cuales nosotros nos medimos contra nosotros mismos y contra distintos estándares de la industria para poder determinar cómo la corporación está trabajando como un todo, pero también cómo nuestros productos pueden beneficiar a sus productos y cómo ustedes pueden trasladar ese beneficio de menor huella de carbono en este caso. Primero que nada, nuestra visión hacia 2030. Para poder lograr los objetivos necesitamos analizarlos por lo menos desde 2 dimensiones. Por un lado, el impacto que tengan nuestras acciones, ya sea si tienen un impacto positivo o un impacto negativo al medio ambiente.
y, en este caso, qué tanto contribuyen esas acciones a los objetivos de Naciones Unidas. Entonces, al combinar estos dos factores nos da que esta metodología de análisis nos ayuda de manera cuantitativa a determinar qué tanto impacto positivo están teniendo nuestras acciones y también qué tan alineadas están a los objetivos globales de Naciones Unidas. Entonces, no nada más es decir, ok, tomé una decisión que reduce el impacto ambiental en mis productos, no nada más es eso, sino qué tan alineado estoy a los objetivos globales, porque si no nos subimos a estos objetivos globales, es muy difícil cuantificarlo y es muy difícil hacernos comparativos contra el resto de la industria. Entonces es importante tener ambas al mismo tiempo contempladas, ¿no? Entonces, obviamente, cuando tomamos estas decisiones, esto se traduce en impactos que benefician al ambiente, pero también benefician o reducen el riesgo a la salud humana. Tenemos que estar siempre adelantados a la actividad regulatoria que existe en distintas industrias y también tenemos que estar siempre atentos y siempre al tanto del sentimiento público, porque al final de cuentas ese sentimiento público es el que empieza a marcar las normatividades que posteriormente dictan el comportamiento y el andar de una empresa. Entonces nosotros, con tal de adelantarnos a eso, siempre estamos atentos obviamente al sentimiento público y con eso pues estar alineados al impacto social. La metodología LCA, que por sus siglas en inglés significa análisis o evaluación del ciclo de vida, es una metodología estandarizada y es una metodología creada a través de ISO, de estándares ISO, que básicamente lo que nos ayuda a nosotros es podemos medir el impacto o la huella ambiental de un producto o de un servicio desde su concepción hasta el fin de vida del producto. Por ejemplo, desde la manufactura, bueno, desde que compramos las materias primas, la producción, el uso ya con los consumidores, el fin de vida del producto, reciclable si es posible, y la disposición de los materiales. Entonces, gracias a esta metodología estandarizada, tenemos la capacidad de medir el impacto ambiental de nuestros productos y ustedes pueden tener también la capacidad de medir el impacto ambiental de sus productos desde la concepción hasta el fin de vida de los mismos. Entonces, gracias a este tipo de metodologías, podemos medir de manera comparable y de manera cuantificable qué tanto impacto ambiental tienen nuestros productos. Por poner un ejemplo de esta metodología de Life Cycle Assessment, vamos a comparar café instantáneo contra café de filtro. Si utilizamos una metodología tradicional en la cual comparamos por kilo, vemos que el impacto ambiental del café instantáneo es mayor, medido en kilogramos de CO2 equivalente por kilogramo de producto. Y esto se compone de distintas cosas, ¿no? La producción, la manufactura, la distribución y el uso. Entonces vemos que si comparamos kilo por kilo, en este caso el café instantáneo pues resulta tener un impacto ambiental mayor que el café de filtro. Sin embargo, utilizando esta metodología LCA, si medimos al nivel consumidor, en este caso por taza, vemos que una taza de café instantáneo tiene un impacto ambiental mucho menor que una taza de café elaborada con una cafetera de filtro. ¿Y esto por qué es? Por la cantidad de producto que se utiliza para una misma unidad, en este caso una taza. Entonces, al utilizar este tipo de metodología, vemos que ya en la realidad, ¿no?, en lo que ve el consumidor, que es la taza de café como tal, el impacto medioambiental se revierte. Realmente, en este caso, el café de filtro es muchísimo más tiene un impacto mayor al medio ambiente. Entonces, esto obviamente se cuantifica de una manera muy precisa y de una manera muy estricta y sobre todo, como esta metodología está estandarizada, es comparable si yo traslado esta metodología de cálculo con otro tipo de productos. Vamos a hablar un poquito sobre ya estudios de caso aplicados al dióxido de titanio en pinturas. Entonces, antes de pasar a los casos de estudio, quisiera compartirles un poquito de preámbulo, un poquito de contexto. Primero que nada, cuando nosotros estamos analizando la huella ambiental de una pintura desde que se adquieren las materias primas, se produce el producto y tienes la pintura ya por litro, en este caso estamos hablando de una huella ambiental de cuna a puerta o cradle to gate. Entonces, esta es una metodología tradicional. Sí, entonces ya ahora metemos en el análisis
no la pintura como tal en el envase, sino ya aplicada en una superficie, es decir, por ejemplo, el impacto de la pintura por metro cuadrado. Y después a eso le incorporamos qué tanto nos va a durar esa pintura en la aplicación, es decir, qué tanto mantenimiento vamos a tener que darle o qué tanto repintado vamos a tener que hacerle. Esto nos va a llevar a un fin del ciclo de vida. Entonces, cuando evaluamos el ciclo de vida completo de una pintura, es decir, cuando fue aplicada y cuando cuantificamos qué tanto mantenimiento tiene que hacerse, ya estamos entonces comparando una huella de carbono de cuna a tumba o de cradle to grave. Este sería como, por ejemplo, el análisis del café por taza en lugar de por kilogramo. Entonces, al hacer esta metodología más completa, evaluamos realmente ya el impacto de una pintura, no nada más hasta el punto en el que está en el anaquel, sino realmente cuando ya fue utilizada por el consumidor. Entonces, los factores que son muy importantes para poder tener esta metodología es la elección de materias primas, cuánta pintura necesitamos para cubrir una superficie, necesitamos poder cuantificar esto mediante el poder cubriente, y también la durabilidad, no nada más la durabilidad exterior, sino realmente, por ejemplo, cuánto resiste a la mancha, qué tan limpiable es, todos estos factores y variables que nos van a decir qué tanto nos puede rendir o qué tanto nos puede durar una aplicación o una pintura en una pared. Un poquito de ciencia detrás del dióxido de titanio. El dióxido de titanio tiene esta propiedad de difracción de luz. Aproximadamente del 20 al 30% del poder opacificante del dióxido de titanio se da por difracción, que básicamente es la luz que pasa cerca de la partícula de dióxido de titanio se va a desviar por la partícula. Entonces, este efecto de difracción, cuando las partículas de titanio se juntan demasiado unas con otras, desaparece. Y entonces ahí es cuando vemos el efecto de aglomeración, hace que el poder cubriente de una pintura disminuya drásticamente. Entonces, esto es importante tenerlo en mente porque nos dice que la dispersión de la luz se degrada a manera o en la medida en que las partículas de titanio se aglomeran unas con otras. Entonces, esto es muy importante tenerlo en mente. Y obviamente, cuando las partículas de titanio dispersan la luz de manera menos eficaz, vamos a tener un menor poder cubriente. Entonces, el poder cubriente, digamos a manera de resumen, se ve afectado de manera negativa por la aglomeración de los ingredientes en una pintura. Entonces, no siempre mayor cantidad de ingredientes va a significar un mayor poder cubriente, sino hay que tener una formulación balanceada. En este caso, lo que estamos aquí viendo es una curva de opacidad o de poder cubriente de un grado de dióxido de titanio universal ahorita vamos a ver, contra el dióxido de titanio TS6300. Lo que vemos aquí, antes de pasar al segundo grado, es que conforme le vamos incorporando titanio a la fórmula, va subiendo el poder cubriente, primero de manera casi lineal, llega a un punto máximo y llega a un punto en el que si incorporamos más titanio, de hecho el poder cubriente empieza a disminuir. Entonces es importante tener un nivel óptimo de titanio. Luego llegamos a este volumen que es este punto, perdón, que es el PVC crítico o la concentración volumétrica de pigmentos crítica. A partir de este punto el poder cubriente se dispara y esto es por un efecto de opacidad por vacíos de aire que se forman en la película de pintura. Ahora bien, grados como Ti-Pure TS6300 tienen la bondad de que tienen un PVC crítico más bajo. Entonces podemos, a una concentración constante de dióxido de titanio, por ejemplo aquí, podemos lograr este punto crítico mucho antes que con un titanio universal y entonces podemos maximizar la opacidad o el poder cubriente de la pintura simple y sencillamente por utilizar un grado con un tratamiento especial, como en este caso TS6300. Esto significa que el TS6300 es menos sensible a la aglomeración, es decir, puedes usar más pigmento, puedes concentrar tu fórmula más y no vas a tener tanto problema de aglomeración y esto va a producir que puedas tener un mayor poder cubriente. Mayor poder cubriente significa mayor opacidad significa mayor poder cubriente. Entonces, pinturas con formulaciones similares con PVCs arriba del nivel crítico nos dan un mayor poder cubriente por simple y sencillamente hacer cambio de un grado universal a un grado altamente tratado, como en este caso TS6300. Entonces podemos lograr mayor poder cubriente, podemos lograr opacidad total, ¿sí?, utilizando menos producto.
Entonces, esto se traduce en menos litros para cubrir la misma cantidad de metros cuadrados o mayores metros cuadrados con un mismo litro de pintura. Entonces vamos a pasar a medir la huella de carbono de 3 ejemplos de pinturas. Primero, si comparamos la huella de carbono de cuna a puerta, es decir, si nos vamos a la analogía del café, si midiéramos el café por kilogramo, si hiciéramos este tipo de análisis, nos daríamos cuenta que no hay mucha diferencia entre 3 pinturas distintas. Por ejemplo, en este caso, una pintura con extendedores basados en caolines, una pintura con carbonatos de 0.8 milímetros y una pintura con carbonatos de 5 milímetros, es decir, carbonatos gruesos, micras, perdón. Y en este caso las 3 pinturas fueron hechas con titanio universal y TS 6300. Si analizamos la huella de carbono de la lata de pintura como tal, no vemos que haya mucha diferencia, realmente es comparable, es 1 a 1. Entonces, si analizamos la huella de carbono hasta este punto, vemos que no hay una diferenciación clara entre un tipo de titanio u otro. Realmente estamos viendo que hasta este punto es muy parecida. Sin embargo, cuando empezamos a medir o comparar el desempeño de los distintos grados de titanio, vemos que de entrada, el poder cubriente o el poder opacificante de la pintura, de las pinturas hechas con TS 6300 es mayor. Entonces esto va a ser importante para el análisis posterior. ¿Por qué? Porque al tener un mayor poder cubriente vamos a poder cubrir más metros cuadrados con una cantidad igual de pintura. Otro punto importante, que es el tema de la durabilidad de nuestra pintura, vamos a ver que las pinturas hechas con TS 6300 tienen un impacto igual o inclusive hasta mejor en ciertos aspectos, como por ejemplo la absorción de manchas o la sensibilidad al tallado. Esta es una metodología ISO, lo cual significa que aquí lo que estamos midiendo es la pérdida de gramaje en una aplicación a ciclos de lavado constantes. Entonces, en esta gráfica, el número entre más bajo, mejor. Vemos entonces que el cambio de grado universal a 6300 de hecho tiene un impacto positivo en la durabilidad de la pintura, lo cual se traduce en que las pinturas hechas con este grado pueden durar un poco más en la superficie sin tener que ser repintadas o sin tener que ser tratadas. Entonces, cuando medimos la huella de carbono de cuna a tumba, es decir, por tazas de café, vemos que realmente las pinturas evaluadas o hechas con 6300 tienen una huella de carbono, en este caso kilogramos de CO2 por metro cuadrado aplicado, menor que sus equivalentes con grados universales. Entonces, gracias a esta metodología estandarizada, podemos cuantificar el impacto ambiental de una pintura ya cuando ha sido aplicada en una pared. Entonces, gracias a esta metodología podemos cuantificar, podemos medir el impacto ambiental de cuna a tumba de pinturas con parámetros de formulación distintos. Otro caso de estudio similar, aquí lo que hicimos fue comparar 3 tipos de pintura distintos. Y lo que cambiamos aquí fue la concentración volumétrica de pigmentos. Primero estamos hablando de una pintura de bajo PVC que por naturaleza tienen altas cantidades de titanio y altas cantidades de resina, lo cual por kilo tiene un alto impacto ambiental. Luego hicimos una pintura con alto PVC que tiene una baja cantidad de titanio y resina y tiene alta cantidad de extensores. Entonces aquí es al revés, por kilogramo el impacto ambiental de esta pintura es menor. Y finalmente una pintura prototipo con un PVC similar a la segunda, pero hecha con TS 6300. En este caso, la pintura elaborada con este grado tiene igual un PVC similar. Entonces, como está hecha con una cantidad alta de dióxido de titanio, el impacto o la huella ambiental por kilo o por litro es alto por naturaleza. Entonces vemos que el impacto de cuna a puerta, ¿no?, es alto en el caso de la pintura del bajo PVC por la alta cantidad de titanio y la alta cantidad de resina que tiene, que son componentes que por kilo tienen una huella de carbono alta. Mismo caso la pintura prototipo hecha con 6300. Aquí vemos que si nos quedáramos en este tipo de metodología o si nos quedáramos en esta etapa
del análisis, concluiríamos erróneamente que la pintura de bajo PVC o el prototipo con 6300 tiene un impacto medioambiental alto. Sin embargo, cuando empezamos a medir propiedades ópticas, en este caso, por ejemplo, el poder cubriente, vemos que la pintura prototipo tiene un poder cubriente mayor en relación a las otras dos. Luego, vemos que en la huella de carbono relativa, ¿no? Ya cuando estamos hablando del impacto por metro cuadrado, es decir, vamos hasta este punto del análisis, vemos que entonces la pintura prototipo ya está en segundo lugar, ¿no? Ya no es la que tiene unas emisiones más altas, ya está en segundo lugar comparada contra la de bajo PVC. Sigue siendo más alta que la pintura, perdón, la de bajo PVC, porque necesitas mucha pintura para cubrir una misma superficie, y aquí es al revés. Entonces, hasta este punto de la metodología vemos que la pintura de alto PVC y el prototipo tienen un impacto ambiental menor. Sin embargo, cuando tomamos en consideración otras variables, como por ejemplo la resistencia al tallado o la sensibilidad a la frotación y la durabilidad que estas pinturas tienen, entonces cuando incorporamos esta variable a la fórmula, vemos que la pintura prototipo tiene una mayor resistencia al tallado, en este caso medido por metodología ISO, muy parecido a la pintura de abajo PVC. Y esto es evidente, o esto es esperado, porque la cantidad alta de resina que tiene esta pintura pues le permite ser más durable y ser más resistente al tallado. Entonces, cuando mezclamos todos estos factores y cuando metemos todo esto a la fórmula y utilizamos la metodología LSA, nos damos cuenta que la huella ambiental total de la pintura desde la cuna hasta la tumba es, en este caso, la pintura prototipo hecha con 6300 es la que ofrece un menor impacto ambiental. Aquí el 100% es representado por la pintura de bajo PVC, que sería la que tendría un mayor impacto ambiental si nada más nos quedáramos en la medición ambiental de la lata. Pero cuando hacemos la medición a través de todo su ciclo de vida, nos damos cuenta de que una pintura prototipo con un grado especial de dióxido de titanio puede estar emitiendo menos toneladas o menos kilogramos de dióxido de carbono. Entonces, lo que vemos es que con este tipo de metodologías, análisis de ciclo de vida, pues logramos evaluar pinturas no nada más hasta el punto del envase, sino que tenemos la capacidad de hacer una medición holística hasta el fin de vida de esta pintura, ¿no? Hasta que ya dejó de servir en la pared y tiene que ser repintada. Hasta ese punto tenemos la capacidad de medir el impacto ambiental de un mismo producto, y no nada más eso, sino hacerlo comparativo contra otros tipos de pinturas. Vemos cómo grados especiales como TS6300 tienen esta capacidad de brindar un impacto ambiental menor, porque les da la oportunidad a los mismos productos de cubrir más metros cuadrados con un mismo litro de pintura. Y aparte, no nada más eso, sino que tienen una resistencia al tallado y una durabilidad por lo menos igual o en algunos casos hasta mejor. Y finalmente, bueno, que existen distintas metodologías, algunas desarrolladas por nosotros, pero otras desarrolladas de manera externa, como en este caso LCA, Life Cycle Assessment, que, insisto, no es una metodología de Chemours, sino es una metodología externa con la cual podemos evaluar de manera medible y comparativa, manzanas con manzanas, de distintos productos para poder evaluar el impacto ambiental de cada uno de ellos de la manera más objetiva posible, y no nada más eso, sino poder medir el impacto ambiental de estos productos durante todo su ciclo de vida. Eso es lo más importante de esta metodología, que me gustaría que se llevaran ustedes, es que gracias a este tipo de métodos como el Life Cycle Assessment podemos medir el impacto de un producto desde que se adquieren las materias primas hasta que ha sido aplicado en la pared y que ya ha cumplido con su vida útil. Bueno, pues este es el final de la presentación. Entonces, pues yo les agradezco mucho su tiempo, y si quisiera yo que se llevaran algo, es que precisamente existen distintas metodologías que nosotros hemos podido utilizar para poder medir impactos ambientales, pero que ustedes también las pueden utilizar, que son en este caso el LCA,
calculadoras de impacto de sustentabilidad utilizando TS 6300, que a quienes estén interesados podemos compartirles la liga para que puedan ustedes utilizarlo. Y pues nada, no estar conscientes de que existen este tipo de métodos que son completamente estandarizados y que son completamente objetivos para que ustedes puedan empezar a medir, o si es que ya lo hacen también, seguir cuantificando el impacto de sus productos, porque estas necesidades son cada vez más demandadas por el consumidor final. Latinoamérica típicamente es una región que sigue los pasos de otras regiones, en este caso por Norteamérica y Europa, pero la realidad es que los consumidores, y ustedes lo pueden ver, están cada vez más conscientes del impacto ambiental de las cosas que consumen. Entonces, cada vez más se deja de ser algo que sería bien tener a algo que ya es un must, algo que ya debería de existir en los productos. Entonces, para poder estar adelante en la curva, es importante tener en mente que existen metodologías estandarizadas y que no necesitamos descubrir el hilo negro, sino que realmente ya estas metodologías nos ayudan a nosotros a medir y a comparar los impactos ambientales de nuestros productos. Y pues nada, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Preguntas? Alejandro pregunta, ¿las pinturas de referencia fueron hechas con titanio rutilo? ¿En qué categoría caería el titanio 6300 si lo comparamos con el criterio actualmente utilizado de clasificación de titanios? Sí, la primera pregunta, la respuesta es sí, son todos titanios rutilo, ¿no? De proceso cloruro, y el T6300 estaría clasificado o caería en la misma clasificación que el resto de por ejemplo, en nuestro caso, en el resto de nuestros grados, ¿no? Entonces, es la misma clasificación. ¿Cómo es que el titanio aporta una baja migración independientemente de la resina utilizada en las pruebas de scrubbing? Sí, de hecho, lo que vemos nosotros es que el impacto que tiene el dióxido de titanio es que, en este caso, el 6300 juega junto con la resina, la convierte, digamos, en ciertos rangos de formulación, ayuda a que el vehículo, en este caso la resina, resista más al tallado por el tipo de partícula que está, con el que está recubierto, bueno, el tipo de sustancia con el que está recubierto el grado de titanio, ayuda a mejorar la resistencia al tallado de la resina. Entonces es un trabajo en equipo, por así decirlo, porque realmente la resina y el vehículo son el componente más importante cuando estamos midiendo la resistencia al tallado, pero vemos que este tipo de titanio altamente tratado contribuye o trabaja en equipo junto con la resina para maximizar esta resistencia al tallado por la morfología de la partícula misma. Okay. Jesús Flores pregunta, ¿puede haber un veneno escondido? Me refiero al exceso de aditivos en una fórmula. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que es importante siempre tener en cuenta o optimizar nuestras formulaciones, no nada más en cuanto a pigmentos y vehículo. Sí, evidentemente la cantidad de aditivos sí va a jugar un rol tanto en temas de estabilidad como en temas de desempeño. Entonces, estas fórmulas evidentemente son optimizadas no nada más para los parámetros de formulación que tienen que ver con el pigmento y el vehículo, sino también optimizadas en cuanto a los aditivos, porque ciertamente un grado altamente tratado, en este caso como 6300, va a requerir de una cantidad distinta de dispersante, por ejemplo. Entonces es importante que antes de incorporarlo a la fórmula hagamos una curva de demanda dispersante para estar seguros de que estamos utilizando la cantidad adecuada. Y por último, Marcela pregunta, ¿cuál es el costo por kilogramo de titanio TS 6300? Esa se las voy a dejar a nuestra red de distribuidores para que la atiendan de manera adecuada. Jesús Flores agregó acerca de lo del veneno escondido, puso fabricamos aditivos y me refiero básicamente a que los competidores ponen de 5 a 9 veces más que los nuestros. Sí, claro. Es importante. Número uno, las recomendaciones de producto de aditivos son muy importantes y nosotros, en nuestra experiencia específicamente de dióxido de titanio, el método que utilizamos para optimizar la cantidad de aditivos, específicamente los dispersantes, no puedo hablar de otros aditivos, es las curvas de demanda. Entonces, sí, es importante tener eso bien cuantificado para
para evitar que se sobreadicionen o que estemos utilizando de menos, porque en ambos casos va a producir un efecto negativo. Muchas gracias, Felipe, por esta extraordinaria conferencia. Pido la presencia del licenciado Janitzio Rodríguez para la entrega del reconocimiento. Buenas noches. El Instituto Mexicano de Técnicos en Pinturas y Tintas, sección Monterrey, otorga el presente reconocimiento a Felipe Loera, gerente técnico para América Latina de Chemours Company, por su brillante exposición en la conferencia Alcanza tus metas de sustentabilidad con la ayuda del titanio de Chemours. Gracias. Felicidades. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Despedimos a la gente que nos está siguiendo por Zoom. Les agradecemos su presencia.